el día. Ha llegado el maldito día de una santa vez. Y es que por fin Wicked for Good se estrena en cines después de un año de intermisión entre la parte uno y la parte 2. Y Dios, qué ganas tengo de ir al cine. Pero antes de eso, hoy en Bob Daily, para acabar la semana, vamos a explorar la primera entrega de Wicked, la parte uno. Y es que anoche pudimos revivirla una vez más, nos las pusimos en Sky Showtime, ya es nuestro cuarto rewatch y básicamente es que, wow, es que malditamente wow, es una maldita obra maestra. Y no lo digo a medias, que realmente lo siento muchísimo en el corazón. Es que es una película que si eres fan del género musical, o incluso si no eres fan del género musical, si eres un fan general, así que no tiene problemas con los musicales como tal, realmente te va a enamorar. Te va a enamorar de principio a fin. Y es que repasemos un poco todo lo que fue la parte uno, la que se llamaba Wicked en aquel entonces, le añadieron el subtítulo parte uno en algunos lanzamientos de streaming y digital, también en algunos lanzamientos de cines, en otros no. En España, por ejemplo, han hecho Wicked parte uno y parte 2. No se llama la primera Wicked y la segunda For Good. Es un poco lioso. Es un poco lioso realmente porque los de marketing no han podido ponerse de acuerdo en todo el mundo. Y en Europa tenemos Wicked parte uno y parte 2. En Estados Unidos y en otros países tienen Wicked y Wicked for Good. Y entiendo que esto ha seguido un plan de lanzamiento, imagino, según en dónde se había lanzado el musical en el momento del lanzamiento de la primera entrega. Porque en España, por ejemplo, no llegó hasta básicamente este mismo año. Y también creo que pasó en Australia y no sé si en Alemania. Así que básicamente yo creo que siguieron ese plan, que es un poco dejar claro que esta es la parte uno, esta es la parte 2. No tanto como en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países que ya se ha lanzado el musical y sabes cuál es el acto uno y cuál es el acto 2 y hasta dónde llega cada punto de la historia, porque habrá sido, a ver, sea una versión chocha o la versión de Broadway o el West End, que también tenemos en Europa. Pero realmente yo creo que así han seguido un poco el marketing y queda bien, pero si entiendes del musical entiendes mejor que a la segunda parte le queda mejor Wicked for Good, no Wicked parte 2 y ya está. Pero bueno, eso para otro día, que hablaremos de Wicked for Good, seguramente si no es la semana que viene, la siguiente. Y bueno, vamos a centrarnos y vamos a hablar de Wicked parte uno. Wicked parte uno es una obra maestra en adaptaciones. Y ya no hablo solo de adaptaciones de un musical, hablo de adaptaciones en general, sea una adaptación de un libro, una adaptación de un videojuego, una adaptación de un musical teatral. Es una obra maestra en cómo deberías adaptar cualquier cosa al género del cine. Porque básicamente lo que hace es coger la hora y media del acto uno y convertirla en algo más. Gracias a un runtime expandido que pasa de esa hora y media que es el acto uno a casi 2 horas y media, no llega del todo, con los créditos sí llega, pero sin los créditos no llega del todo. Y es que lo que hace básicamente es expandir. Utiliza de forma muy inteligente la relación de Glinda y Elphaba y aunque es el centro del musical, también la expande como tal, pero se centra muchísimo en expandir lo que son los personajes secundarios. Y eso es algo que se nota muchísimo. Desde Madame Morrible hasta, sobre todo, el profesor, sin ninguna duda, que me parece como el más adaptado a lo grande. Y realmente, no solo eso, sino que expande también a Buck, Figaro y otros personajes secundarios aún más, porque toma muchísima importancia en la parte 2 y realmente en la versión teatral sé que se nota un poquito el desbalance entre partes uno y parte 2 entre quién es el protagonista, quién no y demás. Porque sí, las protagonistas son Elphaba y Glinda, pero es que los otros hay veces que están todo el rato con ellas y veces que no. Y hay como un desbalance muy gordo en eso que la película intenta arreglar muchísimo y que lo consigue de sobra. Y es que no solo eso. Realmente Jon Chu, el director,
es un maestro en dirección de musicales. Seguramente hayáis visto dos películas musicales muy buenas suyas. Una es de baile, Step Up 2, y la otra es una adaptación de otro musical, esta vez de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que me parece también una de las mejores adaptaciones de un musical al cine. In the Heights y Wicked, literalmente, son de lo mejor que han hecho del Broadway al cine, o del West End al cine, según como queráis mirarlo. Es la mejor adaptación que han hecho esos dos. Y los dos provienen del mismo director, porque el director entiende que el libreto original no hay que tocarlo, hay que expandirlo. Y eso es algo que, si bien en In the Heights sí se veía, pero que se quedaba un poco recortado por el runtime que le dieron, porque al final In the Heights es una cosa muy bizarra. No es tanto como Wicked, que sigue mucho la línea del Mago de Oz y todos esos vibes. In the Heights es como una mezcla latino-Nueva York, que es una mezcla al final que se siente un poco bizarra a veces, porque es como mola muchísimo, pero está muy ligada a la realidad y hay veces que te quedas un poco como, qué locura que está pasando, ¿sabes? Pero es una pasada, literalmente con esa película se convirtió en uno de mis musicales a los que más voy. Cuando me cojo, por ejemplo, el soundtrack o me pongo un vídeo de YouTube y digo, me apetece oír la canción de la lotería de Heights, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, que se llama el número de la lotería. Y me lo pongo y digo, joder, qué bueno es, ¿sabes? O me apetece verme unas coreos y demás y me pongo esa canción o me pongo el opening number, que es una pasada, dirigido también por John Enchu, con mi cameo de Lin-Manuel Miranda en ese caso. Y es que John Enchu también entiende muchísimo que tienes que no solo respetar a los autores originales, sino traerlos. Por ejemplo, en Wicked tenemos a Stephen Schwartz y en In the Heights teníamos a Lin-Manuel Miranda. Y realmente, además de eso, tenemos un montón de cameos en ambas de los cast, de los diferentes. Especialmente en Wicked sí que se ha notado muchísimo los diferentes cameos. Tenemos casi todo el cast de Broadway, todo el cast del West End de diferentes tiempos. Tenemos desde Idina y Kristen hasta algunos de los más recientes del West End y Broadway haciendo de secundarios o bailarines. Y es que es una locura lo mucho que no solo se respeta a la gente que lo llevó al teatro, sino que colaboran con ellos. Por ejemplo, Steven Schwartz ha estado súper metido en la creación de Wicked, al igual que Lin-Manuel Miranda lo estuvo en la creación de In the Heights, de la adaptación. Y es que John Lenchu se diferencia así de los otros directores que te traen un musical. Porque tú puedes hacer un musical o cualquiera, coger, decir mañana, me voy a hacer una adaptación de Broadway para el cine de Anne Juliet. Y dices, vale, cojo las canciones, le pongo un ritmito, chu, 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 y ya está. Pero no, tienes que colaborar con la gente que lo ha hecho posible en el teatro para entender bien de qué va la obra. Y eso es la gran diferencia de lo que hacen los musicales de John en sus obras maestras y lo que hace que los otros fallen. Y es que John Chu, por ejemplo con Wicked, con esta parte uno de la que estamos hablando, revolucionó la obra teatral. Porque hasta entonces no había habido ninguna Nessa que realmente estuviera paralizada, porque era más complicado para hacerlo posible, porque hay una escena en Wicked for Good que no voy a spoilear, y era muchísimo más complicada hacer esa escena posible y sobre todo en una versión teatral. Pero desde entonces hemos tenido varias Nessas confirmadas en todo el mundo que son personas que van en silla de ruedas y que después, para hacer posible esa escena, pueden hacerlo como en la película, que no voy a decirlo pero se ha visto en los trailers, I'm for Good, o pueden hacerlo de otras formas, readaptando un poquito la escena, que no sé cómo lo tenemos aquí en España realmente. Creo que nuestra Nessa sí que no va en silla de ruedas en la vida real, pero no sé cómo readaptaron la escena en diferentes países. Sé que ahora, creo que, no sé si era en el West End o Broadway, habían confirmado
de chicas que van en silla de ruedas y me pareció magnífico. Y eso es el efecto que hizo esta primera parte del año pasado. Y no solo eso, tenemos un montón más de elfabas de color desde aquel entonces. Que sí que dices, al final las pintan en verde y da igual. Pero yo creo que es un paso en el mejor sentido. Porque hace que los castings tengan variedad, que tengan diferentes puntos de vista, que tengan de todo, básicamente. Y también tenemos que hablar de casting en esta película. Ariana Grande como Glinda, el mejor casting de la asistencia que he visto nunca. Y después Cynthia Erivo como Elfaba. Cynthia Erivo ha demostrado serlo todo, todo, todo. Y literalmente tiene que conquistar los Oscars este año, al igual que Ariana Grande y todo el equipo de Wicked, básicamente, porque lo de Emilia Pérez fue un robo absurdo. Y después tenemos al Figaro de Jonathan Bailey, que dices, es que casting perfecto, Jonathan Bailey como Figaro, es que ya te enamora en Bridgerton, te enamora en Jurassic World y te enamora en Wicked. Después tenemos a Ethan Slater como Bob, y no me he equivocado, he dicho una mezcla entre Buck y Bob, porque es que al final Ethan Slater se le conoce de aquel papel maravilloso que hizo, que fue en Bob Esponja, el musical de Broadway. Es que es una locura. Y tenemos un montón de castings así. Jeff Goldblum, que literalmente dices, es que le pega al mago lo mayor posible, porque es Jeff Goldblum. Y después Michelle Yeoh, que no pensarías en ella para Madame Morrible, pero esta versión de Madame Morrible, una versión mucho menos teatral, por decirlo así, y mucho más oscura, de soy la villana en la historia, pero me voy escondiendo, le pega perfectamente a Michelle Yeoh. Sí que se nota mucho que no está tan acostumbrada a cantar como el resto del cast, pero por suerte no tiene muchas estas de canto y se puede pasar por alto. Y básicamente juntas la dirección de Yonetsu, el cast, y después la mezcla de nuevas mezclas que les han dado a las canciones, que mantienen la esencia de la original pero las expanden, porque pueden expandir las escenas gracias al runtime extendido. Por ejemplo, tenemos Dancing Through Life, que me parece la mejor escena de la película, pero de lejos, la de Dancing Through Life. Tenemos como tres segmentos que a mí me parecen los mejores. Tenemos No One Mourns the Wicked, que a mí me parece un opening de lo más poderoso. Es que te cuentan la historia del Elfa, pero a la vez tienes un pedazo showstopper para empezar la película que dices, wow, los toques de ópera así y de Ariana Grande, después todo el coro, todos los Manskins y literalmente todo el set, mezclado también con que después va seguido el opening de la película, básicamente, y con el logo y todo. Y es que es una locura. Y encima es como un flash forward, porque básicamente pasa justo después del final de Wicked for Good. Y es un poco locura. Y después, lo que he dicho, Dancing Through Life, que es una escena extendida que coge básicamente uno de los puntos más poderosos de toda la historia y la expande de una forma y le da una nueva vida a la canción. Y finalmente, Defying Gravity, que literalmente, casi sin tocar muchísimos segmentos de lo que hacen en Broadway, lo bordan. Es que lo bordan. Entre la mezcla de lo que es Cynthia Erivo como Elphaba y después también el CGI para crear esta ciudad esmeralda impresionante, con los monos volando, con Elphaba haciendo estrategias o cayendo de la torre, básicamente. Es una locura. Un final que dices, ¿to be continued? ¿Cómo que to be continued? Miras la fecha del año pasado y dices, que queda un año para que lancen la segunda parte. Y bueno, ya ha pasado ese año, que no sé si ha pasado rápido, ha pasado lento o ha pasado... No sé ni cómo ha pasado, sinceramente. Y literalmente es lo que os digo, es una obra maestra que entiende que los puntos lentos tienen que ser lentos, los puntos rápidos tienen que ser rápidos, que puede extenderse para explorar nuevos puntos a la vez que también respeta la obra teatral y la honra como tal. Y es que no tengo nada más que decir que eso. Así que hoy nos vemos en los cines para ver Wicked for Good y espero que paséis un maravilloso fin de semana.